Notas flotan en el aire, suaves como un susurro. El perfume de la noche, atrapado en mi pulso. Cada borde en mi piel vibra como un impulso. Es un ritmo que me llama, un aroma que desarma. Acordes del corazón giran en esta canción. Bailo entre luces y pasión. Spray yourself, siente la emoción. Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, esta vez con un formato especial, un formato diferente, ya que este es el primer episodio de una nueva sesión que he creado que se llama Acordes del Corazón. Es un formato distinto, un formato bastante más abierto que los vídeos que os suelo traer por aquí y algo menos abierto que los directos, que también probablemente haya alguno. Como ya os habré adelantado en Instagram y también por YouTube, la idea es hacer un vídeo quincenal con diversas temáticas. A mí me gusta mucho el formato entrevista. Os traeré a gente conocida del mundillo de los perfumes por el canal, aunque también, y os lo digo desde ya, esto no va a ser solo para hablar de fragancia. Aquí también vamos a hablar de libros, aquí también vamos a hablar de series, de películas, de cosas así más de actualidad, aunque por supuesto en proporción, yo creo que 80-20, porque el motivo fundamental por el que todos estamos aquí es por la fragancia. Y bueno, en este primer programa va a ser un tag veraniego, y para que esto sea más divertido, para que sea más dinámico, voy a traer a un invitado súper especial que no sabe muy bien a qué viene un poco a ciegas, así que yo le he dicho que se coja 5 perfumes y 5 libros, aunque no sabe la temática de las preguntas. Y nada, espero que os guste un montón este formato. Dejadme en los comentarios qué os parece, porque a mí me parece una idea muy guay, sobre todo para hacerlo eso quincenalmente. Hoy es miércoles, así que el miércoles que viene no tocaría y el siguiente sí. Y nada, chicos y chicas, espero que os guste y no me enrollo más. Mi invitado especial para el primer programa de Acordes del Corazón es mi amigo Antonio, del canal Fraganceando. Buenas, Antonio. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás? Estoy aquí un poco nerviosa porque es el primer programa y está usted de conejillo de India absoluto. Ha sido todo un honor, ¿eh? Bueno, pues no tenía nada mejor que hacer Antonio una tarde de verano que está aquí pasando calor con 20.000 grados. Pues la verdad es que no, ¿eh? No te voy a engañar, no tenía nada mejor que hacer. O sea, bueno, que genial. Me ha dicho un pajarito que luego hay partido, ¿no? Madrid PSG, ¿eh? Poca broma. Lo voy a bastar yo, así que... Bueno, pues lo que comentaba un poco antes era que este primer vídeo tiene tintes veraniegos. Vamos a hacer un tag. En el tag vamos a unir dos de nuestras grandes pasiones, como son los perfumes, por supuesto, y los libros, porque, bueno, pues el verano es una época maravillosa para hartarnos de leer, para ponernos al día con la lectura, para disfrutar leyendo, sin prisa, sin nada, en la playita, en la piscina, en lo que sea. Así que he traído 5 preguntas. No lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Van a traición todas. Le he dado la posibilidad a Antonio de decirle la chuletilla, pero ha preferido venir a pecho descubierto. Sí. A tope. Me fío de ti. Yo creo que va a ser así más divertido, ¿vale? Total. Así que voy a empezar con la primera. Las voy a dejar en la pantalla. Es lo que he estado trasteando mientras tanto. Vale. Aprender a ponerla. Y las comentamos, ¿vale? Por encima. Si quieres, empiezo yo con la primera y luego te la traslado a ti, ¿vale? Vale, pues la primera pregunta es un clásico. ¿Un solo libro o perfume para llevarte de vacaciones si solo te pudieras llevar uno? Vale, entonces yo lo voy a enfocar en el tema de perfume, está claro, ¿no? Solo puedo meter uno en la maleta. Y en el tema de libro, a mí el verano es una época de tochos pendientes, ¿no? Es la época en la que más puede leer uno y yo siempre voy a por tochos. Es así. ¿Vale? Sí. Así que contesto yo primero y después te paso la patata. Vale, pues si yo solamente me pudiera llevar un perfume de vacaciones, y es el único que no he traído porque se lo ha llevado mi madre a la playa, es el perfume Ten de Shiseido. Es una fragancia que a mí me encanta por su versatilidad, porque es sport pero a la vez elegante. Yo siempre presento este perfume como la versión sport de Coco Mademoiselle, y así lo creo, porque tiene la nota de piña, hace que sea más desenfadado, y a la vez pues es todoterreno, vale para el día, para la noche, no asfixia, dura bien, así que es mi favoritísimo si solo me pudiera llevar uno. Bueno, mola, suena bien, ¿eh? No lo conozco, pero Shiseido creo que es una marca infravalorada, la verdad. Sí, yo creo que tiene cosas muy interesantes y Ten es uno de esos perfumes, además se puede encontrar súper bien de precio.
Tampoco lo he dicho, pero yo a Antonio no le dije nada. Y los perfumes que vamos a sacar va a ser una mezcla de comercial, nicho, indie, cada uno lo que quiera, no es formato abierto. Vale, y ahora con el libro, yo tengo una tradición propia desde hace como 4 años, que es que cada verano me reservo un libro de Murakami, el escritor japonés. Murakami escribe tochos y además tochos que suponen un esfuerzo por parte del lector, no es una lectura sencilla, sino que requiere un poquito más, tiene mucha reflexión, mucha filosofía, mucha onírica y eso. Y el que me reserva para este año, concretamente, es el de la crónica del pájaro que da la cuerda al mundo. Así que esos son mis... No he leído nada de Murakami, ¿No? ¿eh? Pues no. Es lectura muy veraniega. Sí, es para darle en verano, ¿no? Yo es que, ostras, pues me lo apunto porque más gente me lo ha recomendado y alguno me tengo que leer. Luego te pregunto si no. A ver, me molan tus selecciones. Me has dejado hypeado con la de Shiseido, ¿eh? Con eso de la piña y tal, me suena guay. Cuando estés por aquí, que ya nos debes una visita, sí, te lo llevaré. Ostras, me suena guay. A ver, yo para verano, si solo me puedo quedar uno, y sé que soy muy pesado, pero es que es sacudillo. O sea, es que sé que soy muy típico, que siempre digo lo mismo, pero es que para mí es de los mejores perfumes de la historia y en verano esto me huele a vacaciones. Esta, mira, la tengo por empezar casi. ¿Te gusta también? Me encanta. Para Sevilla esto es la leche. Hombre, claro. Y bueno, pues ahora está como está. Dura sus 4 horitas, 5 le puedes sacar, pero coño, en verano tampoco necesito mucho más, ¿sabes? Con el calorazo. Esta es la botellita nueva que rinde un pelín más. Así que yo, Aquadillo a saco. Y luego con el tema de los libros, estoy contigo. El verano es para leer tochacos. De hecho, ya llevo un par este verano. Y aquí voy a recomendar el que es mi libro favorito de toda la historia. Antes no lo era, pero ahora sí. Que es Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Son 2 volúmenes. Es un tocho. Son 1000 páginas o algo así. También muy de verano. Que total, yo también lo leería en verano. Pero es que yo me lo leí en el instituto y no me moló nada. Dije, joder, esto es un tostón que me han mandado y tal. Y hace poco dije, mira, yo creo que es que en esa época no estaba yo muy preparado para leer esto, con 17 años. Me lo voy a leer ahora. A nadie le va bien que le imponga los libros que se tiene que leer. Eso aparte. Entras de otra manera, entras de una manera muy distinta. Pero aparte, me pillas a mí yo con 16, 17 años que realmente lo que quieres es jugar al fútbol, salir con tus colegas y me tuve que leer un tocho de 1000 páginas y acabé quemado. Yo no soy aquí, es que hay que ver. Claro. Pero ahora, con 40 años que tengo ya, me lo he vuelto a leer y lo he gozado extremo, ¿eh? Qué bien. Lo mejor que he leído en mi vida, o sea, de ahí no me bajo, así que Pues buena época. me lo apunto también. Yo este año he entrado por primera vez con Dostoyevsky, me he leído el doble y a mí me ha costado, ¿eh? Es que el doble es de lo peor de Dostoyevsky, te diría pues que es el peor. He entrado en el peor porque ni lo he disfrutado del todo y me ha costado mucho. Es el peor, porque ahí no está tan bien escrito, es un poco liosillo y no estaba tan inspirado, pero Crimen y Castigo, o sea, tiene 5 grandes, que son Crimen y Castigo, Hermanos Karamazov, El Idiota, Los Demonios, y luego ahí ya hay discrepancias, esos son la leche. O sea, yo, vamos, a mí me flipa. Le daré otra oportunidad al escritor, porque obviamente se la merece, así que me apunto tu recomendación. Sí. Joder, es que has empezado justo por el peor, tío. Mira que no suelo hacer eso. Cuando un escritor tengo interés, como por ejemplo con Murakami, yo no entré por Tokyo Blue, yo entré por otro distinto, entré por el de Kafka en la orilla, que vale, también es famoso, pero no es tanto como el de Blue Jeans. ¿Blue Jeans? ¿Se llama Blue Jeans? Tokyo Blue. Algo. Tokyo Blue, sí. Tokyo Blue. Y no entré por ese, entré por el otro y me gustó muchísimo, es mi favorito. Claro, de Dostoyevsky se suele recomendar para empezar Crimen y Castigo o Noches Blancas, pero Noches Blancas tú te lo lees en una tarde, tú encima que lees rápido y tal son 90 páginas. Y el doble de los que menos porque es difícil de leer. Pero bueno, aún así a mí me mola, ¿eh? Bueno, a lo mejor yo tenía las expectativas muy altas, también te lo digo. Bueno, vamos a pasar a la segunda, ¿vale? Te la voy a poner por la pantalla. Vale, aquí lo había enfocado. A mí me gusta mucho una temática de libros que me encanta, son los libros familiares. Y yo lo asocio con el verano porque, por lo menos cuando yo vivía en Madrid, para mí las vacaciones significaban venir a Andalucía hasta con mi familia. Siempre dedicarle tiempo a la familia en vacaciones, que cuando tenemos tiempo para disfrutar de verdad, tiempo de calidad. Entonces la pregunta iba por ahí, un libro que tenga que ver con relaciones familiares y dentro de un perfume, pues un perfume, por ejemplo, unisex, que pueda usar toda la familia, desde el padre hasta el niño. Ok.
Empiezo yo. A ver, libros sobre relaciones familiares es Los hermanos Karamazov, realmente, pero... A ver, Sí. tened en cuenta que yo no sabía las preguntas, pero me he leído hace poco, hace nada, pues este libro ha salido hace nada. Ah, bueno, empiezo por el perfume, ¿no? Estoy aquí... Como quieras, siéntete libre, como tú quieras. Pues este libro que además es muy andaluz, o sea, y me ha flipado, que es Crisálida, de Fernando Navarro, lo habréis visto en Instagram seguramente, de la Lo he visto por editorial ahí. Impedimenta. Una pasada, ¿eh? Es un libro que no es para cualquiera porque es heavy metal, o sea, es durísimo, pero me ha encantado por cómo está escrito. Está escrito como, a ver, como, más que escrito es como si estuviera hablado. O sea, es que cuando lo leáis lo vais a entender, con expresiones mal escritas a posta, cosas, vulgarismos y tal, pero es brutal, ¿eh? Pero se escribe súper... como un flujo de pensamiento, es como una concatenación de ideas. No, es como una niña que cuenta su historia, que es tipo realismo mágico, ¿vale? Que no sabes hasta dónde es verdad, hasta dónde no. Pero es una niña pequeña y entonces el libro, muchas partes están escritas como habla la niña. Entonces, pues te puedes soltar palabras mal escritas y cosas así, pero se entiende. Muy andaluz, está en Granada, todo, hay un montón de referencias a la cultura andaluza y me ha flipado, ¿eh? Es súper, eso sí, duro, muy duro y oscuro. Yo creo que a ti te va a molar bastante Guay. Crisálida. Me ha encantado. Me lo apunto también. Y sí, este es para ti. Y perfume para toda la familia, este Men Fresh de Gilly, que es mi perfume favorito de menta. Mira, más unisex que la menta no hay nada. Fresquísimo, verano. No sé si tú lo has probado. Ese no lo he probado. Cuando vaya, o si no, te mando unos ml, porque es pura menta, pero real. No es dentífrico Menta. Colgate. Es menta natural, 4 horitas, 5. Súper natural y me flipa. Tiene té verde también y súper fresca. Un perfumón. Guay. Pues me lo apunto también. Vale, pues me toca. Yo como perfume familiar, sin niños, ¿vale? Familia sin niños, familia como es adults only. Adults only. Yo lo tenía que traer. Mi verano, por supuesto. Además, yo lo comparto. Mira cómo está el perfumito y ya sabes que les hace falta 2 flus. Sacamos chiquitos. Sí. Es la fragancia Sex and the City de Francesca Bianchi. Yo creo que se ha convertido ya en mi favorita porque es la más versátil, la que más me gusta. Y esto para mí es veranito en una botella. Es buenísima. Sí. Esto tiene notas así como más tropicales, tiene también una fase floral. Es un perfume complejo pero fácil de llevar. Y yo creo que lo puede llevar tanto un chico como una chica sin problema. Yo sé que a ti te gusta más la versión Sex and the City Neroli. Pero casi en empate, ¿eh? Las dos me flipan, ¿sí? La verdad. Sí. Y yo pues me quedo con esta como unisex. Y luego como libro, que es un libro que va de una familia y que me lo acabo de terminar y me ha encantado y no lo puedo recomendar más, es el de Malibu Renace. Un libro que me echaron los Reyes este verano. Los Reyes de este invierno, y lo había dejado relegado para el verano porque realmente, mira la portada, esa ola, no me lo iba a leer en febrero. Tenía que venirse hasta el verano. Y esta autora, me pasa que tiene libros que me encantan y otros que me dejan muy fría. Mi favorito es el de Todos quieren a Daisy Jones, o Daisy Jones and the Six en inglés. Y lo tengo como libro de cabecera y le puede pegar el sorpasito, porque va de la historia de una familia y se narra como en 2 tiempos. Por un lado, te cuenta desde los orígenes de esa familia y por otro lado, son 24 horas cruciales en la vida de esa familia. Se van intercalando. Tienes un relato que es 1968 y otro que es desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ostras, me mola, y ves la evolución de los personajes. Son 4 hermanos. A mí los libros, las series y eso, que van de relaciones entre hermanos, entre familias y demás, me encantan. Es una temática que me gusta mucho. Y si los personajes son niños, como al principio, me gusta todavía más. Es en Malibú, es rollo surf, playa. Entonces, pues lo veo una lectura súper veraniega y la recomiendo un montonazo. Yo he visto, no me lo he leído, pero vi la serie de Daisy Jones and the Six, que me moló mucho. Además, la banda sonora es brutal. Y el libro he pensado en comprármelo muchas veces, pero claro, digo, joder, si ya he visto la serie, va a ser lo mismo, ¿no? La serie no le hace justicia al libro. Coño, y mira que la serie me mola, ¿eh? Yo leí el libro y la serie me dejó fría. Pues me lo tengo que leer, porque además esas temáticas me flipan. Y además, ¿sabes lo que pasa en el de Daisy Jones and the Six? Que al final del libro vienen todas las canciones. O sea, la tía se puso a escribir todas las canciones que se mencionan en algún momento en el libro, todas las escribe al final y le tiene la traducción en inglés y en español.
Ah, joder, perfecto. Perfecto, pues me lo leeré porque joder, tema musical, años 70, tal, me encanta, o sea que pa'lante. Y Y este una me cosa mola, guay la es que idea. está muy, por ahora, no te voy a decir que me gusta más que el de Daisy Young, pero ahí, y lo guay es que ella tiene de este universo que le llama el Evelyn verso, son 4 novelas y son independientes, autoconclusivas y demás, pero a veces hace crossover entre los personajes. Ajá. Por Eso ejemplo, mola aquí hay también. una fiesta loca y aparece el batería de Daisy Jones y la periodista a la que se liga, que se bañaron desnudos en la fiesta. Hace cosas así. Entonces está guay ¿No? encontrarte las referencias. O sea, tiene el lore, tiene un lore Sí, detrás, sí, sí. vamos. El Evelyn Guay. inverso. Mola, mola, eso es buena idea, la verdad. Construye un universo, sí. Bueno, no es muy complejo, pero está guay encontrarte a viejos conocidos, ¿no? A lo largo de los libros. Total. Sí, sí. Vale, me paso a la siguiente, la pongo en la pantalla. Vale, esto es una pregunta para los pringados, para los que pasan el verano en la ciudad, ya sea en Madrid o en Sevilla, y que se dejan las vacaciones o para septiembre o en junio como yo este año, ¿vale? Sí, Así sí, sí. que te voy a dejar que empieces otra vez. Madre mía. Bueno, pues Debería haber pasado las preguntas. aquí voy a recomendar Acqua di Parma, la Buongiorno, la nueva. Y un poco, mucha menta también. Lo que pasa es que aquí es más hierbabuena, ¿sabes? Es rollo mojito, es menta, hierbabuena, cítricos, colonia italiana, todo mezclado. Súper fresca y además dura un montón. Es de locos porque son notas muy volátiles. Y joder, a mí me dura 7-8 horas y proyecta y es Ese cara. sí lo conozco y es un nichazo, ¿no? Sí, es cara, es cara. O sea, te tiene que gustar mucho, mucho porque es un desembolso, pero si disfrutas mucho los perfumes frescos, yo la recomiendo un montón. Me parece de lo mejorcito que ha sacado Acqua di Parma últimamente, ¿eh? Y en cuanto al libro, pues bueno, este era mi libro favorito de toda la historia, ahora es el 2 que creo que para lo que tú cuentas va bastante bien, que es 1984 de Orwell. O sea, yo Ah, soy predecible, lo sé, pero es que este libro hay yo que lo tengo en mi leerlo. lista de pendientes, ¿eh? Tampoco lo he leído y lo tengo en mi lista de pendientes. Este es el libro que más me ha impactado en mi vida. O sea, yo este me lo ¿Sí? leí, pues tendría yo 19 años a lo mejor, y me impactó mucho y me lo he leído 8 o 9 veces fácil, ¿eh? Y es tochillo, o sea, no sé cuántas Joder. páginas tiene. A ver, ¿cómo es? Enseña lo que no se ha visto bien. Esta edición es que, bueno, lo tengo en varias ediciones. Es que soy muy Es muy friki de este chulo, ¿eh? libro. Es que hay un montón de ediciones, pero es importante elegirla bien, porque la traducción es importante. Este, por ejemplo, es editorial Penguin, pero es la que es superior, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero merece la pena pagar un poco más y comprar una buena edición, porque si no, las traducciones son muy malas. Pues me lo voy a Para, apuntar. para estar en la ciudad alienado y fastidiado, pues te lees esto que es una distopía, la mejor distopía de la historia, yo creo, y bueno, la gente la conoce, pero hay que leérselo. Hay que leérselo. Brutal. Y sí, Yo la léetelo tengo un muy día. pendiente, sí. Pues Léetelo. cuando me ponga con ella te preguntaré por qué me recomiendas una edición, porque ese también va a caer más pronto que tarde y no descarto que caiga este verano, porque también es tochito. Sí, bueno, te va a encantar. Yo creo que te va a encantar. Qué guay, Brutal. muy bien, estupendo. Pues voy yo. A ver, para mí, verano en la ciudad, si me quedo en Sevilla es porque voy a tener que trabajar, así que es un perfume de oficina. Así que uno que no moleste mucho, pero que me aguante bien y todo el día. Y además yo me he dado cuenta de que es un perfume que cuando me voy de vacaciones o estoy mucho tiempo fuera de casa, es el que echo de menos. El que digo, uff, me encantaría tener este. Así que te lo saco. Es el de English Fair Oh, Fantasia de Jo Malone. sí, sí, sí. Yo nunca digo que es mi favorito, pero en el fondo es el que, cuando no lo tengo cerca, es el que más echo de menos. Yo pensaba que era tu Y favorito, ¿eh? Viendo tu canal. no, es el de Mimosa y Cardamomo. Vale. Pero mira cómo está. O sea, esto, más caña que yo le he dado a este perfume. Me encanta. Y quien no lo conozca, pues lleva pera y lleva fresia, lleva un fondo almizclado, también un poquito maderado. Y aunque estos perfumes tienen fama de que duran y proyectan poco, para mí este sí tiene un buen rendimiento. Las 6 horas las aguanta. Es verdad que no proyecta mucho, pero las aguanta bien en piel las 6 horas. Así que es mi imprescindible para los veranos sofocantes, porque además es fresco, pero se siente. Así que Domina muy bien los frescos, Jo Malone. Tiene una colección de frescos buenísima, la verdad. sí, para mí este es el mejor. Y aparte, en cuanto Sí. a calidad del aroma, yo creo que es de los aromas más interesantes que tengo yo en mi colección. A mí, Es original. siendo muy simple, es buenísimo. Es que es eso, ¿no? Porque muchas veces a Jo Malone se le ha criticado esas dos cosas, el rendimiento
y que son aromas muy sencillos, pero es que hacer aromas sencillos tan naturales es difícil. No es fácil, Complicado. está claro. A mí es una marca que me mola bastante. Sobre todo me mola uno, ¿cómo se llamaba? El de mandarina albahaca, ¿se llama? Silan mandarín, ¿no? La Ese es Endesa buenísimo. Silan mandarín, sí. Es que la O sea, nota es una de marca albahaca es perfecta. Sí, Está es como súper muy bien natural. tirada. Sí, muy natural, muy fresca y para oficina es una marca muy buena, la verdad. Es que todos son muy naturales y a mí la simpleza que tiene es que es de mis casas favoritas. Me encanta. Sí. Así, Infravalorada, ¿eh? En el mundo sí. nicho, claramente. También es verdad que últimamente se están subiendo muy a la parra con los precios. Como Hay que todos. decirlo. Sí, Hay que sí. decirlo, pero están todos igual, así que... Y de libro, no lo tengo aquí, lo pondré en la pantalla cuando edite esto. Es un libro que he descubierto este año de una autora que me he dado cuenta que me encanta, que se llama Beatriz Serrano. Ella ha sido la finalista del Premio Planeta de este año con una obra distinta de la que voy a poner para esta pregunta, que es El descontento. Ah, Ha sí, estado ese me bastante por suena. las redes. Ha estado bastante por las redes. Y es un libro que va del síndrome del burnout, cuando uno está ya que no puede con la vida, con el trabajo, replanteándose su existencia, la crisis de, no sé si final de los 30, principio de los 40, de qué quiero hacer con mi vida. Mirarle a la cara a tus compañeros y decir, es que con vosotros solamente tengo en común haber sido elegidos en el mismo proceso de selección. Eso es lo que nos une. Que no Entonces, soporto. ella tiene una serie de reflexiones y de pensamientos en ese libro con los que yo creo que es muy difícil no sentirse identificado y menos en verano, cuando ya estamos contando los días para irnos de vacaciones en septiembre o lo que sea. Así Vale, vale. que el descontento, Pues además es finito, este es finito. me suena, o sea, me suena lo que tú dices. Haberlo visto en Instagram o en YouTube, algún booktuber de estos. Y me ha llamado la atención, o sea que apuntado queda. Bien, bien. Guay. A ver, la siguiente pregunta. Sí, esta es fácil. Vale. Un libro, un perfume que te traslade a un lugar exótico. Uf. Vale, había cogido aquí 5 libros en físico. Este lo tengo en físico, pero no lo tengo aquí, así que lo nombro. ¿Vale? Pero perfume para un lugar exótico, mira, me viene perfecto porque he cogido Bossa de Granado. Además lo Está a estoy punto usando de hoy. cogerlo. Y digo, no lo voy a coger porque lo va a sacar seguro. Te juro que pensé lo mismo, tía. Y te lo iba a preguntar, pero digo, no, porque no vamos a hacer trampas. Y nada, a mí me traslada totalmente. O sea, Sí. coco, sal, mar, Muy bueno, frangipani y todo esto, vainilla. es Buen muy precio. bueno. Yo este lo relaciono, o sea, cuando pienso en este perfume me viene esto a la cabeza porque sé que a ti te gusta y por el viaje que has hecho. El tema del Sí, frangipani y todo esto, digo, coño, este es el de María. total, ¿eh? Y no me lo he Así. llevado porque el bote es un señor bote, son Sí. 100 pedazos de mililitros. Y aparte porque mi madre es otro de los que más se ha secuestrado para llevarse a la playa. Se la ha llevado. Así que, pero sí, súper buena elección. Además es que me rinde bien, ¿eh? O sea, a ver, no es A un mí también, monstruo, pero rinde bien. a Y mí luego también. del libro, bueno, esto me va a costar no sacar uno, pero mira, libro que te lleva a lugares exóticos y que me mola mucho, lo que pasa es que exóticos, bueno, sí, El Conde de Montecristo, o sea, yo es que soy de clásicos. Y es un libro muy de viajes, aventuras, sitios exóticos Pues a ver, es de lo mejor de la historia, yo creo. O La Isla del Tesoro, todos estos libros, 20.000 leguas de viaje submarino, que también son muy viaje al veraniegos. centro de la Tierra. Viajes dentro de la Tierra, todas estas a mí me molan. Si me tengo que Vale, quedar con también. uno, El Conde de Montecristo. Me parece guay. Además me encanta ese libro, vamos. Me Buen tocho encanta. también, ¿eh? También. Vale, pues yo iba a sacar ese, el de Bossa, y me he cortado porque digo, seguro que lo saca Antonio. De hecho, te voy a decir un dato del de Bossa, ¿eh? Y es un dato, ojo, ¿eh? Yo tenía como perfume versátil que aguanta bien y demás de verano de cabecera el de Paula Ibiza, el original, y el Bossa lo ha suplantado. Fíjate lo Sí, que te digo, para ese concepto, sí. pero ¿cuál te dura más? Porque el de Paula no lo tengo, ¿eh? Pero era bestia, ¿no? Pero el problema es que el de Paula lo han reformulado. Ah, amigo. Entonces ya, Ya. Y al precio que ¿sabes? te cuesta Bossa es que te merece más la pena, ¿no? Claro, eso es. Ostras. Vale, vale. Pero ese es el nivel. Entonces, bueno, pues yo he traído un perfume que me encanta de una casa de perfumería nicho-indie francesa, de Olivere, el Paradis Lointain, es que el nombre ya lo está diciendo, Paraíso Lejano. Este es de la serie de fragancias que se inspiran en la película bueno, o en el libro. Bueno, ellos se inspiran todos en películas, ¿vale? Pero viene del libro de Comer, Reza, Ama, y este es de la parte concretamente de la India. Y a mí es un perfume que me gusta un montón porque de rendimiento
va genial. Tiene unas notas ozónicas que a mí es lo que más me flipa de este perfume, porque le da un punto como solar tan guay. Y luego tiene también enebro, tiene unas notas de miel, así como que, no sé, como te hace el efecto de segunda piel potencia. La fase floral también es interesante. Yo lo veo para primavera, pero en verano lo disfruto más. Yo no ¿Que sé es si es muy porque se oriental? evapora más. ¿El qué? ¿Es muy oriental o...? Para nada. Lo digo por la miel y todo esto y por estar No, inspirado en la India. la miel está ahí como de fondo. Es verdad que tiene algunas especias como la pimienta, la cúrcuma y demás, pero yo si tuviera que calificarlo con una palabra, diría que es solar, más que cualquier otro adjetivo. Qué Y la curioso. parte del enebro es como fresco y la miel lo único que hace es darle un poquito, una capa más de profundidad, ¿sabes? También lleva algo de sándalo en el secado y lleva pues Vale. esto, ylang ylang, creo que también lleva algo de frangipani, lleva maracuya. Es complejo, pero muy fácil de llevar, fresco y que aguanta súper bien. A mí me encanta, ¿eh? Yo creo que es mi favorito de la casa de Oliveri. Y es unisex, ¿no? Totalmente, vamos. Bueno, como Totalmente, todo. totalmente. Totalmente. Este además es que es 50%, ¿eh? Yo no sabría decirte a qué género puede tirar más. Es que además el tema de las bayas de enebro mezclado con miel y tal me parece curioso. No lo había visto en ningún perfume. Puede Pues estar este lo bien. tienes que probar. Yo creo que este a ti te puede gustar un montón. Para mí Pues es el luego mejor de la lo... casa, ¿eh? El mejor de largo. Tiene uno que se le parece que es el de Balinesky, que lo que pasa es que sustituye esa parte ozónica por bambú. Ajá, eso también me gusta. El bambú me gusta mucho. Aún así, yo creo que esto lleva bambú sin declarar. Yo le noto un deje verde que me recuerda al bambú. Puede ser, sí. Yo creo que tengo un Discovery por ahí de la casa, luego lo miro, porque joder, me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención y el concepto me gusta. La peli no me gusta nada, ni el de Comer Rezama, pero bueno. Bueno, pues yo te cuento, me llevé el libro de Comer Rezama al viaje a Bali, porque claro, hay mucho, sí, me encanta estar en un sitio de vacaciones y un libro que me está hablando por lo menos de ambientación y demás. Y me lo llevé en el ebook, me leí un 10% y dije, no puedo con esto. No lo soporto. Y digo, bueno, la película no se ve casi nada de Bali y la película es incluso peor que el libro. Qué desastre. Ya, es que son... Es que no. Qué mal. Ya para que yo mando en un libro, ¿eh? Pero es que el 10% y dije, no puedo, no la soporto. Menos mal que lo llevas en el Kindle o donde fuera y te puedes pasar a otro, porque imagínate que te llevas solo ese, ¿sabes? Me puse a leer de Rebeca. De un polo a otro. Y luego de libro, a ver que lo tengo por aquí la chuletilla. De libro, estamos hablando de un lugar exótico. Vale, sí. El libro tampoco lo puedo sacar por aquí porque me lo leí en el ebook, pero pondré por aquí el cuadro. El libro se llama La turista y no te sé decir el nombre de la autora porque es coreana, así que imagínate. Pero va de una distopía. A ver, yo realmente el punto distópico no se lo veo tanto porque yo lo veo muy factible todo lo que pasa en ese libro. La distopía consiste en que ella trabaja para una agencia de viajes que se dedica a organizar excursiones a lugares donde ha ocurrido una catástrofe natural. En plan, donde fue el tsunami, pues allí que van. Y digo, bueno, pero es que esto aquí en España hay excursiones al volcán de La Palma. Vamos a ver Auschwitz del Holocausto, ¿verdad? Eso ya existe como concepto. Vale, la distopía yo creo que se refiere a que va de un pueblo en el que se da cuenta de que su desastre ya no tiene gancho. Ahora además había un tifón, un monzón al lado, se están llevando todos los fondos, todos los turistas van para allá y a nosotros ya. Entonces, ¿qué hacemos? Pues inventarnos una catástrofe. Entonces, Hostia, me mola mucho. Sí. Quizás esa sea la distopía, pero yo no lo veo tan distópico. Hostia, pero es buenísima la idea. La premisa es muy buena. Sí, me gusta. A mí ese tipo de cosas me encantan. O sea, este tipo de libros que son como muy original el concepto. Sí. O sea, de hecho, vamos, me lo apunto. Muy probablemente me lo pille, ¿eh? ¿Tú te lo has leído ya o todavía no? ¿Cómo? Tú te lo has leído ya, ¿no? Sí, me lo he leído. Y es recomendable. Sí, está muy bien. Por eso lo he puesto, porque a mí es como un libro que es un soplo de aire fresco, porque es tan distinto a todo, que tú al principio dices, ¿a dónde me quieres llevar esto? Que está muy guay. Y aparte también es una isla creo que es de Corea o de Tailandia, no sé, que también tiene su rollo exótico veraniego. Está muy guay, está muy chulo. Punto Es una de lectura partida. muy de verano. Me gusta, sí. Pues mira, ese es el que más me ha llamado de momento. Yo pondré por la cajita de información cuando suba esto, todos los libros y referencias y demás, ¿vale? Para que los tengamos todos por ahí presentes. Te pediré el que me recomiendes tú de la traducción del que comentamos antes. Ah, sí.
te lo preguntaré también, así que eso. Y bueno, vamos ya para la última, te prometí que esto iba a ser media hora, y estoy cumpliendo a rajatabla con los horarios. No te preocupes, tenemos tiempo. Y la última pregunta, ¿vale? ¿Es un libro o un perfume romántico, ¿vale? Romántico de romance el libro, y en perfume pues sería un perfume para citas. Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado porque a mí la literatura así muy romántica no es que me mate. ¿A mí? Sí, empieza tú, que le doy una vuelta. Vale, pues mira, en cuanto a perfume de cita, yo tengo un infalible, que es un perfume que, yo, de verdad, es lo que hablamos siempre, con un perfume no se liga, pero la primera atención la vas a despertar. Y este es mi favorito de la casa, de Inuit Nomad, el de Love at First Sight. Y es que el nombre no puede estar mejor puesto, porque es que tú hueles esto. A mí el perfume más bueno, sí. Me flipa. O sea, a mí la casa entera de Inuit Nomad me encanta. Tengo ya 3, o sea que la colección va creciendo, pero para mí este es una ida de olla. Esto es maracuyá pura, con un fondo así como jabonoso, es intenso y es el típico perfume que te pregunta todo Dios por él. Y que no puede no gustar, ¿no? No, esto es un sí o sí. Claro. Raro es la vez que me lo pongo que alguien no me pregunta. Es increíble. También vaya con un bajado importante. Marca infravaloradísima, ¿eh? Sí. A mí me gusta muchísimo también la marca. Tengo un par y muy buenos. Buen rendimiento, buena calidad, buen precio. Para ser y a mí, nicho. Sobre todo, originalidad. Y esto es súper original. Sí, esto es muy mola. original. Y luego, en cuanto a libros, yo soy como tú. Yo no leo romance. Y si lo leo porque se me cuela casi sin querer. Porque tengo, ay, este libro qué guay. Y al final digo, me estás contando una historia de amor súper ñoña y no me he dado cuenta hasta el final. Yo esperaba más chicha. Ya me pasó eso con muchos libros últimamente, que tú esperas una chicha y una serie de cosas y al final es para contarte una historia de amor. A mí eso me generó un rechazo. Pero no todas las historias de amor son iguales y estoy contigo en que los clásicos no fallan. Así que hay un libro cuya película es de mi favorita y el libro tenía 1000 ganas de leérmelo, lo tengo pendiente este verano, que es El Gran Gatsby. Hombre, mitiquísimo. Yo creo que se puede considerar de romance porque no deja de ser un loco enamorado. Así que creo que es de los pocos libros de romance con los que yo voy a disfrutar. Así que esta es mi propuesta. Este libro, además, siempre lo ponen en todas las listas de los mejores libros de la historia. Y a mí, a ver, te tengo que decir que me gusta bastante. O sea, a ver, es muy bueno, nos ha fastidiado, ¿sabes? Es de los mejores de la historia, sin duda, un clásico. Pero no me mata. O sea, igual que hay clásicos que digo, ostras, acabo de leer algo que me va a marcar la vida. Con este no me pasó, pero sí que reconozco que me lo pasé muy bien. O sea, para verano, brutal. Te va a gustar. El tema es lo que tú dices, ¿no? Lo de los perfumes para citas. Yo creo que hay que ir a lo seguro. O sea, algo que sabes que va a gustar sí o sí, no hacer inventos y no vas a ligar por el perfume. Yo seguramente un perfume muy seguro, Naxos, Acqua di Gio, por supuesto, o yo qué sé, Dolce Gabbana Purón, son aromas que no fallan, o la colonia de Acqua di Parma. Yo creo que Naxos es un perfume que gusta a todo el mundo. Por ahí lo tengo. Y luego, libro romántico. A ver, no soy muy fan de los que son de romance puro, pero sí que voy a sacar un clásico que me encanta. O sea, fíjate, se dan dos cosas de las que no soy fan, que es un libro gótico, que no me gustan los libros góticos. Y que además es... Sí, como el gótico no soy muy fan de la literatura romántica gótica oscura. Bueno, pues es Jane Eyre de Bronte, de esta... de Emily Bronte. De Emily Bronte, coño. Charlotte Bronte es la de Cumbre por las cosas. Y me encanta. Emily Bronte es la de Cumbre por las cosas. Pues Charlotte Bronte, es que me confundo con las hermanas. Es que siempre... Yo también. Pero Jane Eyre me encanta, me parece un librazo, ¿eh? Sí. Me parece, o sea, lo primero, el personaje me parece increíble, está ultra bien construido, tiene unos valores que me gustan, pero aparte es que engancha mucho ese libro. O sea, yo no podía parar, y es tocho también y me gusta más que Cumbre por las cosas, de hecho. No sé a ti qué te parece. Cumbre por las cosas lo tengo descargado en el ebook porque no lo he leído, lo tengo ahí pendiente. Pues hombre, también es increíble, es más famoso todavía. Pero Jane Eyre es que tiene algo en la construcción de los personajes. Es que son de estos libros, me pasa también con Dickens, ¿sabes? Que te cuentan en la vida de una persona las distintas fases de orfanato, pobreza, salgo para adelante, luchadores y tal, y tienen muchos valores. Y me gustó un montón, ver un personaje femenino tan fuerte. Es un librazo, ¿qué coño? O sea, ya está.
Recomiendo Bueno, siempre bueno. para leer los clásicos Alba Editorial, que sé que es más cara, pero tía, es que las traducciones Sí. son clave. A mí me han fastidiado varios libros traducciones de mierda. Por A ejemplo, mí también. el de Blade Runner, el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. No entendía nada. Digo, pero si aquí nada tiene sentido. O 1984 en su día. En fin. A mí también me ha pasado últimamente con una saga que estoy leyendo, Sí. la saga de Tronos de Cristal, que esa también tiene lo suyo. Y algunos libros los he tenido en físico y súper bien, y otros me los he descargado para el ebook y no podía con la traducción. Es que a veces que no se entiende. Entre que estaba en latino, o sea, a nivel... Y se dio contra, como decían, contra el piso, en vez de contra el suelo. Y ese tipo de cosas. A mí me sacaban, y luego construcciones gramaticales raras. A mí tener que leer 2 veces o 3 una frase, además de un libro tan tonto, que si yo me tengo que leer 3 veces una frase de Dostoyevsky, yo me la leo, ¿vale? Y digo, vale, Claro. soy yo, no este hombre. Pero cuando tú te lees 3 veces una frase de un libro tonto, dices que la traducción no es buena, oye, yo no pierdo más el tiempo con esto. Hay algunos que me he encontrado que dices, es que esta traducción la ha hecho el DeepL o el ChatGPT, ¿sabes? Y la han pegado aquí, porque no... Es lo que tú dices, de releerlo para buscarle un sentido y no encontrarlo. Y, no sé, me ha pasado mucho con el libro electrónico también, ¿eh? Hay muchas ediciones electrónicas, un desastre. Hay que tener cuidado. Sí, pero bueno, te había traído... Mira, te voy a recomendar otro, ya que lo había traído, que es muy corto, tía, léetelo porque te lo vas a leer, literal me lo leí en una tarde, que es La muerte de Iván Ilich. No sé si te lo has leído, de Tolstoy. No. Esto es... o sea, a ver, ¿cómo te defino esto? El libro va de una persona que de repente se pone enfermo y se está muriendo, ¿vale? Y te cuenta cómo lo ve, este proceso. O sea, yo es lo más lúcido que he leído en mi vida. Es duro, pero tía, nada me ha hecho sentir como este libro. Y es una tarde, ¿eh? O sea, te aseguro que en 2 horas y media te lo has leído. Y te quedas ultra tocadísimo, ¿sabes? Que eso yo lo valoro mucho en los libros, no estos que te los lees y luego no te acuerdas de nada. Pues Sí, que te tía, deja pozo, ¿no? Sí, un libro tan corto que te deje tanto pozo, me parece increíble, la verdad. Qué bien, guay, guay. Así para el veranito. Apuntado queda. Bueno, a ver, no te va a alegrar el verano, la verdad, pero bueno. Pues yo te iba a recomendar también, ya que estamos para cerrarnos preguntas extra bonus, yo te iba a recomendar también mi libro favorito, que yo creo que alguna vez te lo he dicho, pero te lo recomiendo encarecidamente. Nunca me abandones, de Ishiguro. Me lo ha dicho más gente también, ¿eh? Al final me lo tengo que leer. Es que es una distopía, te va a gustar. Está contado con un lenguaje muy sencillo, con una prosa que no es nada complicada, un estilo muy directo, y está súper bien. Está súper bien porque, aparte de la distopía, tiene una lectura que yo creo que si has entendido bien el libro, tiene mucha reflexión. Es un libro también que te deja pozo. Tú te vas a acabar ese libro y no vas a tener ganas de empezarte otro al día siguiente. Vas a dejarlo reposar. Vale, genial. Es que me lo ha recomendado más gente y la primera fuiste tú, en honor a la verdad. Pero me lo ha dicho más gente últimamente y digo, coño, o sea, al final me lo tengo que leer. Sí, sí. Genial. ¿Y qué perfume le pondrías a ese libro? Complicado, ¿eh? ¿Algo oscuro o qué? Algo muy oscuro. Oscuro. Loverstein o algo de eso. Lo sabía, te lo juro. A ver, es que no te quiero desvelar nada, porque además te voy a dar un consejo. Si te lo decides leer, no leas la sinopsis. Entra a ciegas. Vale. A ciegas totalmente. Perfecto, pues me molan las distopías, o sea que para adelante. Y la Paca, la Francesca Bianchi, tiene muchos libros muchos perfumes que le irían a distopías, ¿eh? Porque Totalmente. le mola purete. Totalmente, ¿eh? Escúchame. Sí, le gusta ese rollo a la Paca. Pues muy bien, Antonio. Oye, pues me ha encantado. Vas a hacer más, ¿no? Sí, voy a intentar sacar un vídeo con este formato similar. Tengo algunas colaboraciones cerradas con algún booktuber y yo creo que te va a gustar. Hace algo parecido, pero para el otoño. Vale. En este caso, como esa booktuber es solamente de libros, de perfume, yo creo que no es lo suyo, pues yo recomendaría el perfume y le dejaría a ella la parte del libro. ¿Que es amiga tuya o algo? ¿O has hecho contacto por esto? Sí. Bueno, a ver, yo me he escrito con ella porque soy súper fan de su canal, me encanta. Vamos, no quiero decir quién es. Luego me lo dices. Luego te lo digo. Yo sigo su canal un montón, le comento mucho.
algunos de mis libros favoritos o de los que leí últimamente que más me han gustado han sido recomendaciones suyas. Yo creo que tenemos gustos súper parecidos. Y al final, habla, el otro día dije, mira, tengo una propuesta para ti, no te sientas en compromiso, no sé qué, no sé cuánto, y me dijo que vale, que guay. Así que... ¡Qué crack! Oye, eso se Contenta. agradece. Yo, en momento de esta grabación, hay dos... Bueno, los que me has dicho me interesan, la verdad, todos, pero las dos distopías me da a mí que van a caer este verano, ¿eh? Me has puesto los dientes largos, tía. Pues sí, además son muy rapiditos de leer también, ¿eh? Pues encantado. Te engancha, te absorbe y la verdad es que sí, ¿eh? Pues muy guay. Me mola mucho este formato, ¿eh? Ahí uniendo cosas que están guays. Que están guays. Esto tú y yo muchas veces lo hemos hablado. Tenemos que hacer algo de libro, tenemos que tal. Sí. Digo, pues mira, va a ser en este formato que yo creo que es más ameno, ¿no? Igual tenemos que crear un canal que sea de libros y hacer lecturas guiadas y todo esto, ya molaría. Un club de lectura privado de YouTube. Un libro. Tú lees mucho más que yo, ¿eh? También esto hay que decirlo. O sea, tú, siempre que te conozco, estás con un libro, le estás dando caña y tal. Yo ahora me he dado duro con los clásicos, pero llevaba tiempo leyendo poco. Tú siempre, ¿no? Tú siempre estás leyendo a tope. Siempre estoy leyendo, sí. Yo es que no me puedo ir a la cama sin, aunque sale 3 páginas. Claro. También es verdad que últimamente veo menos series y menos cine y estoy más con los libros. Voy por racha. Hay veces que estoy más en plan serie, tengo alguna serie entre manos o varias y demás. Y otras que lo que me apetece es leer y leer y leer, ¿sabes? Y sobre todo en verano. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí últimamente que no me había pasado nunca? Que después de terminar un libro me he sentido como huérfano, tía. Como que digo, de este libro es como que ya formaban parte de mi vida los personajes y he dicho como lo echo de menos. O sea, que estoy como triste. Eso me ha pasado a mí con con el de Malibu Renace. Es que me lo acabé el lunes y es que no soy capaz de empezar otro. Y que yo lleve ya 2 días sin haber empezado nada es tela de raro. Porque es que los personajes me han gustado tanto, todos están tan bien construidos que digo... Lo típico que dices que estarán haciendo ahora. Claro, y es eso. Es como son colegas, que quiero saber más de ellos, qué ha sido de su vida, ¿no? ¿Dónde está la segunda parte de esto? Te lo juro, me he quedado como súper triste. Es que me siento vacío con esta mierda. Total, ¿eh? Total. Eso no me ha pasado con pelis, solo me ha pasado con libros. Total. Sí, bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. No te voy a robar más tiempo. A ti un placer. Muchísimas gracias por ser mi conejillo de India. Y nada, espero que si no es por aquí, pues que en persona cuando nos vemos ya de una vez, que ya hace años, ¿eh? Más de un año creo yo que no nos vemos. Nos tenemos que ver este año seguro, ¿eh? No hay excusa. Así que oye, un saradito con Juan y toda la peña. Que te iba a decir que me encanta el formato, espero que hagan muchos más y igual te tengo que invitar ya a mi canal y hacer lo mismo y te fusilo la idea. Me parece estupendo. Pero yo te doy crédito, no como otros, que ya sabemos que no dan crédito. Que sabemos de qué lo que decimos. Bueno, Antonio, ya te molestaré para la edición y lo del audio que dijimos que íbamos a retocar. Ah, sí. Ya te molestaré seguro, pero nada. Muchísimas gracias, Mary. Nada, que disfrutes con tu partido. Venga, y que pierda el Madrid, a poder ser. Eso es. Hasta luego. A todos. Adiós. Acordes del corazón giran en esta canción. Bailo entre luces y pasión. Spray yourself, siente la emoción.